día vamos a ver diéresis de tejidos blandos. En toda intervención quirúrgica, hay tres pasos fundamentales en el procedimiento. Uno es la diéresis, otro es la operación propiamente dicha, y la finalización y la síntesis. Conmigo, los 2 lunes que nos quedan, vamos a ver diéresis, y la próxima clase vamos a ver síntesis. La operación propiamente dicha van a aprender de día hasta el día que les entiende, porque eso es la verdad, todo el tiempo aparecemos. En quirófano usamos mucha terminología, usamos muchos sufijos. Estos sufijos nos permiten entendernos de una manera técnica y adecuada. Por ejemplo, el sufijo tomía significa incisión. A un tejido, toracotomía quiere decir corte en el tórax. Laparotomía quiere decir corte en el abdomen. Legalmente debería ser celiotomía, pero se ha universalizado el término de laparotomía. Centesis, que es punción. Rafia, que es sutura. Por ejemplo, si quiero decir sutura de un nervio, neurorafia. Si quiero decir sutura de un tendón, tenorafia. Entonces, para eso nos sirven los sufijos. Hay sufijos como la ostomía. Por ejemplo, la ostomía es un poquito difícil de entender si no conoces una colostomía. Por ejemplo, la colostomía es abocamiento del intestino grueso a la pared. Entonces, la ostomía quiere decir abocamiento del órgano a la superficie. Entonces, cuando digo colostomía quiere decir abocamiento del colon a la pared. Traqueostomía quiere decir abocamiento de tráquea a la superficie de la pared. Ectomía, exéresis. Colecistectomía, gastrectomía, apendicectomía. Todo eso quiere decir resección. Anastomosis, como su nombre indica, más sencillo, unión. Gastroenteroanastomosis. Gastro y el yuno anastomosis. Anastomosis. Otros sufijos van a ser plastías, oscopías, pexia. Es un poquito difícil entender la pexia. Es mantener el órgano en su posición determinada. Por ejemplo, con los múltiples embarazos, el útero en las mujeres se cae y eso se llama histerocele, caída del útero. Este al caer trastorna el eje con la vejiga y entonces la paciente camina, se orina, se ríe, orina, se agacha, orina, entonces todo el tiempo se orina. Entonces a estas pacientes se le fija el órgano nuevamente en su posición y entonces se llama histeropexia, cistopexia, fijar el útero o fijar la vejiga. Desis, operación de inmovilización. Cuando hay una artrosis severa de rodilla, especialmente antes, cuando no había prótesis, los pacientes caminaban, era una tortura caminar para ellos porque había total desgaste de sus cartílagos, entonces hacían fijación, fijaban totalmente, entonces el paciente caminaba así, pero ya no tenía dolor. A eso se llama desis, artrodesis. Entonces, la articulación lo hemos inmovilizado. Éstasis de tensión, hemostasis, coprostasis. Lisis, liberación de algo. Por ejemplo, liberación de adherencias es adhesiolisis. Adhesiolisis es liberación de adherencias. Bueno, una vez que entramos a quirófano, lo primero que tenemos que hacer siempre, usamos un cuerpo para entrar, acceder a los diferentes órganos. ¿Qué es la diéresis? Es una maniobra instrumental realizada por el cirujano para atravesar los tejidos mediante el uso de bisturís fríos o bisturís eléctricos. Las diéresis se clasifican
De acuerdo a la consistencia del tejido, diéresis de tejidos blandos, diéresis de tejidos sólidos como ser hueso, cartílago. De acuerdo a la efusión de sangre, pueden ser diéresis cruentas cuando sangra mucho y diéresis incruentas cuando no sangra nada. Juntamente con la diéresis hay un término que utilizamos que es la disección, que quiere decir separar, cortar. La disección es el acto de poner un órgano en evidencia a través de la separación de sus planos. Este se puede usar con bisturís o tijeras. La disección o la diéresis puede ser cortante, como hemos visto, o también puede ser roma. Muchos de los tejidos podemos aprovechar su característica. Por ejemplo, las fibras musculares son longitudinales. No necesitamos cortarlas. Entonces, metemos separador y lo abrimos. Entonces, entramos sin diéresis. Entramos mediante divulsión, sin dañar el tejido y obviamente sin que haya mucho sangrado. Aquí vemos. Entonces, vemos las fibras musculares, nos seccionamos, metemos la Kelly y separamos. Grandes masas musculares podemos separarlo y acceder más fácilmente a las estructuras sin dañarlas. ¿Qué materiales utilizamos? Primero, los materiales actualmente los que utilizamos son de hierro de alta calidad. Hay otros de titanio, tuxteno, vitalio, oro, plata, pero los de acero inoxidable de alta calidad actualmente son los que más utilizamos. Obviamente estos materiales son más difíciles de encerrarse, más difíciles de dañarse. Dicho esto, entre paréntesis, todo material quirúrgico que ustedes tengan no se lava. No lo laven porque se va a endurar y ya no va a servir. ¿Quieren lavarlo? Usen alcohol isoprotílico. No tienen alcohol isoprotílico, laven al lado de la secadora de su casa. Entonces lo lavan y después lo secan hasta que esté bien seco con la secadora, especialmente en sus riñones móviles, ¿ya? Si no, se les va a dañar. ¿Qué materiales usamos para diéresis? El primer material, el primero utilizado es el bisturí. El bisturí, existe el mango de bisturí de forma reutilizable y las hojas de bisturí que son desechables. Los mangos de bisturí vienen por números, el número 3, el número 4 y el número 7. Como ustedes ven, los tres mangos son casi del mismo tamaño. Es decir, no hay diferencia en el tamaño del mango, sino en la forma de las hojas de los bisturís. Lo que varía es la forma de las hojas. Del número 10 al 15 corresponden al mango número 3, al 7 y al 3L, porque hay un mango que se llama 3L, que significa 3 largo, 3 largos nada más. Del 18 al 25 existen las hojas para el mango número 4 y 4L. 4 y 4. Cada día aparecen nuevas hojas de bisturí. Por ejemplo, esta le he puesto porque hay la 12D, que normalmente no debería haber, o la 15C, que normalmente no deberían haber. Es decir, cada uno agarra, empieza a incidir y dice, pucha, y si mi bisturí fuera más recto, más curvo, más allá, entonces, si tiene conexiones con la fábrica, se hace hacer algún tipo de hoja de bisturí adecuada para su especialidad. Pero la gran mayoría de las hojas de bisturí son las clásicas que nosotros utilizamos para... ¿Qué son el número 11, el 12, el 15, el 18, el 22 y el 24? Por ejemplo, ¿para qué creen que sirve la hoja número 11? ¿Para qué utilizarían la hoja 11?
Todas son prapiel. Todas. Es para hacer el corte más fino y de mayor precisión. Es decir, si quieres sacar un lunar de 2 milímetros, utilizas una hoja número 11. Porque vas a poder cortar 2 milímetros. Porque es aguda su punto. Si digamos vas a retirar hilo 6 ceros, que han suturado con 6 ceros, a veces meter la tijera de retiro de puntos, que son las tijeras de Iris, Spencer y Litauer. Iris, Spencer y Litauer, las 3 tijeras para el retiro de puntos. Con mayo puedo retirar puntos, de poder puedes, hasta con los dientes, pero la mayo es re grande. Entonces a veces la herida es tan pequeña y los hilos son tan finos que no puedes retirar ni con la Spencer, ni con la Litauer, ni la Iris. Entonces utilizas esta hoja de bisturí número 11. Entonces, ¿qué tanto sacas? Por ejemplo, ¿para qué te serviría la hoja número 12? Si ustedes ven, es como una garra de una gallina, un gallo, y el corte está en este lado. Lo usan los odontólogos. Meten hasta el tercer molar, agarran y lo cortan en tracción. Es decir, lo clavan y lo jalan para cortar en la encía del tercer molar. Para esas cosas sirven. Es decir, para eso sirven. Estos, los del mango número 3, son los que más variedades de funciones tienen. El resto del mango número 4, todos son para cortes más grandes, para cortes de mayor profundidad, de mayor distancia, pero en general utilizamos, como les he dicho, 18, 20, 22 y la 24. ¿Cómo se casa? El mango de bisturí se agarra con la mano izquierda y con el porta se adapta a su canal la hoja. Y cuando se adapta muy bien, recién lo empujas hasta su posición final. Es decir, no es muy difícil. Si ustedes ven, adapta fácilmente. Es totalmente desechable la hoja de bisturí, no se puede reutilizar. Es más, tiene una cubierta de una silicona especial que hace que sea más fino. Si ustedes ven, al primer corte parece como mantequilla, al segundo corte un poco más difícil y así. No es que vaya perdiendo el filo, sino que esa pequeña silicona que rodea microscópicamente a la hoja se va desgastando, con lo cual pierde el filo. Entonces se va a cambiar. Aquí vemos la diferencia gráfica entre el mango número 3 y el mango número 4. Si ustedes observan, tienen un ángulo acá que debe ser adaptado a la hoja. A veces les he visto poner al revés. De funcionar, sigue funcionando, pero se puede romper la hoja de bisturí y se va a quedar dentro del paciente o les va a lastimar. ¿Cómo se toma un mango de bisturí? Con lápiz. Hay 4 formas de tomar, 2 aceptables por mí. Una es como una lapicera. Si ustedes ven, parece un lapicero. Eso es para cortes de precisión. Cuando yo agarro así, hago cortes de precisión. Cuando agarro como arco de violín, son para hacer incisiones magistrales, grandes incisiones. Entonces, para eso me sirve. Hay otra forma que agarran como un cuchillo de mesa. Esta forma de agarrar de cuchillo de mesa lo usan los traumatólogos. Es para hacer cortes a gran profundidad. Agarran, lo clavan ahí, cortan hasta aquí, hasta el hueso. Y pongan compresa. Póngale 2 litros de sangre. ¿No han visto? Cuando se opera cadera, cuando operan caderas, los traumatólogos ya piden de por sí 4 unidades de sangre que me reserven. Es que el corte que hacen, que lo hacen así, traumatólogos. He rotado traumatología cuando era R1, pero no les pregunté por qué era tan agresivo su corte. Si no era mejor entrar plano por plano y haciendo hemostasia. Entonces ellos van a ver, lo clavan y ¡zas! Entonces de esa manera es mayor profundidad. Hay otra que también no me gusta, que es el corte invertido.
Los metes y al salir cortas. Si no ves, no debes cortar. Sí. Puede haber tendones, nervios, vasos. Entonces, si no ves la estructura, yo digo no se debe cortar. Pero bueno, esas son las 4 formas de que se agarra. Otro material para el diéresis es las tijeras. 2 tijeras que ya conozco. Una gruesa, maciza, firme, relación mandíbulas-ramas 2:1, que es la tijera de Mayo, que sirve para cortar material, hilos, gasas. Y por favor, entre paréntesis grande, tejido duro. Pero no me pongan, pues, doctor, ha dicho usted tejido. No, no sirve la Mayo para cortar tejido duro. No, pero se corta con la Mayo, ¿entienden? No. El problema es que para cortar tejido se utiliza la Metzenbau. La Metzenbau. Sí. Pero corta tejidos como ser aponeurosis, que mide 2 milímetros, peritoneo, que mide 0,5 milímetros. Entonces, tenemos que tener una tijera de alta precisión. Es que estamos hablando de que corta 0,5 milímetros. Entonces, nosotros cortamos con la Metzenbau eso. Si con esta tijera de Metzenbau cortas piel, cartílago, cicatriz, que sería tejido, se descalibra. Entonces, cartílago, tejido cicatrizal, cortamos con la Mayo. Está hasta sentido común. Pero ya he visto en un examen, doctor me ha dicho y grabado yo. A ver, 5 segundos después expliquen. Entonces, para el examen, para material, Mayo. Para tejidos, Metzenbau. Cerramos paréntesis. Las tijeras tienen anillas, mango, caja de traba, mandíbulas y puntas. Todo instrumental con anillo se maneja con el dedo pulgar y el dedo anular. Porque si manejas con el dedo medio, si con el índice, costurero. Facilito reconocer. ¿Ves? Pero había sido. Estas tijeras pueden ser rectas o curvas. La gran mayoría de nuestras tijeras son curvas, porque el cuerpo es tridimensional. Estas tijeras entonces serán Mayo recta, Mayo curva, Metzenbau recta y Metzenbau curva. Aparte de eso, las tijeras van a tener una punta. Las puntas de las tijeras van a ser puntas romas o puntas agudas. Nuevamente, la gran mayoría utilizamos puntas romas. ¿Por qué? Porque las agudas traumatizan al tejido. Entonces ustedes ven, aquí tengo una punta mixta, roma, aguda, roma, roma, aguda, roma. Entonces hay tijeras mixtas, hay tijeras agudas. La iris, por ejemplo, es una tijera aguda. Pero nuestras tijeras Metzenbau y Mayo que tenemos en las cirugías siempre son romas, porque no queremos que traumaticen. Hay un grupo especiales de las tijeras, que son las tijeras de Potts. Estas no son curvas, son anguladas. Si ustedes observan, viene de 25, 45 y 60 grados. ¿Qué corta esta tijera? Tejido tubular, venas, arterias, colédoco, para eso sí. ¿Entendido? Tijera de Potts. ¿Cómo se manejan las tijeras? Si es anillo, pulgar, anular. Y con el índice se fija. Instrumental de apoyo en diéresis, 2 pinzas elásticas. Las más utilizadas, anatómica y diente de ratón. La anatómica tiene... Ay, ¿cómo se pasa hasta La anatómica lo utilizamos para tomar todo tejido delicado. Todo tejido delicado podemos tomar con la anatómica. Pero la
Diente de ratón solo nos sirve para dos tejidos, para piel y aponeurosis, para nada más. ¿Dónde se ha ido pues su pila? Creo que está a las 58. Estoy viendo. Creo que estoy yendo hacia adelante. Gracias. ¿Puedes ponerle manualmente atrás? Eres encargado ahora de apretar. Sí, porque no hace su pila, creo que se ha gastado. Ahí está. No. Ahí, no. Ahí está. Uno atrás. No, pero ya iba a pasar esto, ¿no? Ya, entonces, estas pinzas hay grandes y pequeñas, pero a veces hay procedimientos muy pequeños como blefaroplastía, parótida. Entonces, estas no son lo suficientemente pequeñas. Entonces, tenemos las pinzas de Addison. Estas son Addison con dientes, Addison sin dientes. ¿Para qué se utiliza? Lo mismo. La Addison con dientes, piel y aponeurosis. La Addison sin dientes para el resto de los tejidos. ¿Por qué no? Traumatiza. Siguiente. Tienen sus partes, obviamente. Tienen un mango, un vértice, superficie de sujeción, ramas, mandíbulas y punta. Pero bueno, siguiente. ¿Cómo se manejan las pinzas? Mucho cuidado. Dice que cómo manejas los cubiertos, se ve la educación, dicen, ¿no? De cómo te han educado tus padres, en qué familia has crecido y todo, ¿no? Y cómo manejas los cubiertos. En los médicos es cómo manejas el instrumental. Si tú manejas como un lapicero la pinza, pucha, qué elegante, hasta con el dedito hacia afuera, ¿no? Debe estar educado en Inglaterra. No, pero hay otros que agarran y lo manejan como si fuera cubierto ahí. Se ve feo, más o menos como cuando alguien le falla en su plato y el cubierto hace un ruido. Me duele el oído, ¿no? Más o menos así yo lo creo. Pero estamos para corregirles. Así se manejan las pinzas. Siguiente. Hay otro instrumental de apoyo que es la sonda canalada. Ustedes tienen en su instrumental desde anatomía, tienen su guía también. Nunca han sabido para qué sirve. Siempre la han tenido ahí y nadie se ha preguntado, ¿pero qué es esto? Han dicho. La otra vez uno trajo su material y había tenido unos separadores con unas cadenitas, ¿no ve que tienen algunas? ¿Para qué servirá esto, doctor? Me dice. Hace 3 años iba a servir en anatomía porque agarrabas, lo fijabas y te exponía mejor. Para eso sirve. Entonces, así más o menos es la sonda canalada. Siguiente. La sonda canalada, vamos a ver más adelante para qué sirve. ¿Cómo hacemos la diéresis? Al principio, todos tenemos un mal pulso en la diéresis. En vez de hacer una línea recta en Z del solo. Es normal, aún peor en los estudiantes y aún en los residentes de cirugía. Al principio marcamos con azul de metileno nosotros. Entonces marcas con azul de metileno, dibujas y recién sobre eso seccionas las piernas. Con el bisturí frío seccionas solamente la piel sin entrar al tejido celular subcutáneo. Siguiente. Uno más. Entonces, miren, ese es el bisturí frío. ¿Por qué hace una enlosaje? Porque esta es doble cesárea. Esto lo que está sacando es el tejido cicatrizado. No puedo cortar al medio de la cicatriz afuera. Entonces, muchas de mis colegas, de mis estudiantes, de mis conocidas mujeres dicen, yo tengo miedo al dolor, no, cesárea va a ser. Yo ¿sabes cómo es la cesárea? Es decir, es traumático la cesárea, por Dios. De la cesárea, el mismo día, ni siquiera te levantas. Al día siguiente, así está yendo al baño. 3 días después dije, así. Del parto fisiológico, por eso es fisiológico. En la noche la señora se va caminando. Al día siguiente ya está. Me voy a Es así, fisiológico. No digo que sea obligado. Hay, ¿verdad?, caderas,
cada tamaño de, por ejemplo, si tu novio es un cabezón. Ay, mijito, van a hacer con cabeza. No, van a hacer cabezón también, pues. Entonces, en esos casos, obviamente, no hay chance de parto fisiológico. Si no tiene caderas la señora, bueno, pues, en parto fisiológico 1.40 mide la población. Eso no. Ahí es que nacen Evo Morales, ¿no? Con manteada. ¿Saben qué es la manteada, no? La manteada es que agarran, les ponen en un aguayo y sacuden como a todo lado para que los bebés se acomoden, no sé, alguna creencia loca, pero el pobre bebé sale Evo Morales. No, y después está el empuje con el codo. Agarramos, nos apoyamos, no tienes que golpear, sino apoyas y presionas, le ayudas a la señora. Tú haces la fuerza. Mitad del parto cuenta por ti. Yo he tenido así constancia, era mitad del parto, como unos 50 pasos. Te sufres al principio porque es otro tipo de músculo que tienes que entrenar. Para cuando no hay que golpear, no hay que apretar hacia abajo, hay que apretar, hay que tener técnica, porque si no vas a lastimarle. Así. Peor si es con forceps y esas cosas, no. Entonces, la cesárea sí está indicada, es una buena técnica, pero sí está indicada. Siguiente. La incisión, cuando es horizontal, la hacemos de la izquierda a la derecha. ¿Ya? Siguiente. Y agarramos, yo con mi mano izquierda acá y el ayudante allá. Entonces, fijamos la piel, es como si la aplanáramos. Y entonces corto de izquierda a derecha, un solo. Siguiente. Cuando la incisión es solamente de piel, si ustedes ven, he incidido, ¿hay alguna gota de sangre? No, bien raro, ¿no? Parece un corte con papel, pero no ha sido corte con papel, ha sido bisturí. Si tú haces el corte solamente de piel, no va a pasar nada. Siguiente. Si profundizas un poco más el corte, empieza a sangrar. Entonces, piel, bisturí frío. Sí. Después, bisturí eléctrico. Siguiente. Tres tipos de incisiones. Una diéresis magistral, una diéresis con sonda canalada y una diéresis con bisturí frío. Nunca sobre piel, por si acaso. Siguiente. Cuando hacemos la diéresis normalmente en una cirugía grande, debemos seguir algunas reglas. La primera, cuando yo empiezo la incisión, empiezo a 90 grados. Así agarro el bisturí y lo meto. Cuando voy a avanzar, lo cambio a 45 grados y avanzo. Y cuando llego al final, nuevamente termino a 90 grados. De esta manera tengo un rectángulo de incisión. Entonces aprovecho la incisión, toda la extensión de la incisión. Si yo, siguiente, no respeto eso, tengo un embudo. Miren, aquí hay desde aquí nomás aprovecharía la incisión y desde aquí. Es decir, y todo esto es la incisión. Entonces me queda un espacio muy pequeño para operar y he hecho una grande incisión. Es decir, opero incómodo y aparte el paciente se va a quedar con la estética alterada. Porque actualmente mucho paciente se cambian los paradigmas muy frecuentemente. Digamos, hace unos 20 años agarraba el paciente y decía, mira mi incisión tan grande, capo era mi cirujano. ¿Qué de mí? Hasta aquí, hasta la espalda, es mi incisión, más capo era el cirujano. El paradigma ha cambiado actualmente, mira mi incisión, ni se ve. ¿No ve? Ahora es más pequeño. Entonces, ustedes no han estado todavía en la época que aparecieron los celulares, eran unos ladrillos. Son unos ladrillos los celulares. Agarrabas tu celular y chueco andabas. Te escapo con celular, pero hablabas por teléfono 2 minutos y caliente estaba el celular, tenías que poner así que se calentaba.
Y empezaron a aparecer supercelulares cada vez más pequeñitos. Ya llegó hasta este tamaño el celular. Hasta ahí llegó. Y de nuevo empezaron a aparecer el flash. Ahora, bueno, ya no es la tendencia, ¿no? Creo que hasta hay celulares tipo tu iPad, ¿no? No son los plegables, ¿no? Así Entonces, ¿ves cómo cambian los paradigmas? Ahora la incisión es pequeña. No creo que cambie de nuevo a grande. Espero que no, porque... Siguiente. Que se corta Los médicos, una vez más. Entonces ahí vemos la incisión, solamente de piel. Ahí ha profundizado a células subcutáneas, por eso que sangra. Ahí está igualando para que no se le embudo. Pero el problema de que sangre es que después tienes que hacer hemostasia. Mejor es hacer una incisión superficial y despegamiento subcutáneo y empezar a utilizar bisturí eléctrico. Siguiente. La diéresis siempre es un peligro porque a pesar de que tenemos cuidado, no sabemos qué estructuras están abajo. A veces es un corte superficial, digamos, cerca de la ingle, y te llevas la arteria y la vena epigástrica, y sangra un montón. Entonces, para evitar eso, siempre hacemos protegidas las incisiones. Si ustedes ven, a veces la incisión protegemos con el dedo. Metemos y cortamos sobre eso. O incluso el bisturí corta sobre eso, o la aguja funciona sobre tu dedo. Ahora, ¿cuántas veces te funciona si te cortas? Ya eso es práctica, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, mete tu dedo vos. Prometo que nunca he cortado a nadie. ¿No ves? Eso se ha dicho en la pata, nunca corto a nadie, sí. Pero no metas la mano de su estudiante. Puedes meter la sonda canalada, para eso sirve. La sonda canalada sirve sobre todo para esta zona del túnel carpiano que operamos. Hay muchos tendones, vasos, arterias inclusive en esta zona. Entonces cortar a ciegas, hasta con parálisis después, tenorragias, vas a tener que hacer. Entonces introduce siguiente, la sonda canalada una vez más. Y solo una vez toca. Y se mete ahí la sonda canalada, ¿ven? Ahí. Y por encima de la sonda canalada se mete el bisturí. Entonces, para eso nos sirve la sonda canalada. Tampoco no es la herramienta multiuso 3000, ¿no? Pero ayuda. Para eso nos sirve. Ese es el síndrome del túnel carpiano. El 90% de ustedes, no se preocupen, va a tener la experiencia en realidad, en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque tienen mala posición en los teclados, el mouse es inadecuado, el celular molesta mucho. Entonces todo esto genera endurecimiento de esa parte y la mayoría desencadena el síndrome del túnel carpiano. Sí, no es difícil, pero como ven es súper fácil. Cuando nosotros a veces operamos algunos procedimientos con anestesia local, no se puede usar el bisturí eléctrico porque todavía hay sensibilidad muscular. Entonces, si tú usas el anestesia local y digamos estás cortando músculo, patadas, todavía hay reacción muscular por el bisturí eléctrico. Y entonces tenemos que hacer algunas ligaduras en masa. A estas ligaduras, a este tipo de procedimiento, se llama diéresis incruenta, porque hemos visto que podemos aprovecharla también. Podemos hacer diéresis incruenta mediante torsión, arrancamiento, estrangulación, dilución, raspadura y termovisión. Mediante estas diferentes técnicas se puede hacer diéresis incruenta. Siguiente. Una más. Solo una. Entonces, esto mismo es por si acaso una cesárea. Se ha hecho la incisión de Fan Steel y se ha llegado
se ha abierto la aponeurosis del recto anterior. Y lo que estamos viendo es ahí el recto anterior del abdomen. Lo que está tocando ahí es la línea alba, la línea blanca. Entonces esa línea blanca es avascular, se corta. Ahí un poquito, se amplía un poco porque tienen que entrar 2 dedos. La mía y del ayudante. Los agarran y una vez meten los 2 dedos y traccionan. ¡Jala! Ahí está el peritoneo parietal más. Con eso más, jálale. Eso. Estas imágenes son mejores que todos los consejos de anticoncepción que les puedan dar. ¿En serio? Vasectomía. Yo creo que después de esto hasta los hombres salen. No, pues es que si quieres a alguien tanto, a tu enemiga, mejor, ¿no ves? No va a ser a la que más quieres en el mundo, no, a tu enemiga. Entonces, eso han visto. Ni una gota de sangre, pero. Y lo bueno es que cuando se repara, como solamente están separados, los aproximas con un punto y totalmente reparado el punto. De otra manera tendríamos que cortar, sangrado muy importante y obviamente la cicatrización del músculo tardaría mucho más. Entonces, son buenas las diéresis sincroides. Siguiente. También podemos utilizar en hemorroides. El hemorroide es una protrusión de un plexo venoso, protruye y sangra, molestoso, sale, entra y al final se tranca y duele un montón. Entonces, operar en el ano, pucha, sangra un montón, por eso hay unos plexos, sangra un montón y además el pobre paciente, a ver cómo va al baño después de la cirugía. Entonces, se puede poner estas bandas en la base de los plexos hemorroidales, uno más, y creo que 2 veces, una vez más. Está bonito. Atrás, y ahora una vez. Eso. Entonces, cuando se atrapa con la pinza el plexo hemorroidal, después se le pone la bandita. ¿Qué es lo que pasa? Estas bandas elásticas lo privan de su circulación, lo necrosan. Y ven, se vuelve blanco el hemorroide. Aquí está mediante colonoscopía bien. ¿Ven? Entonces esto solito se cae. Ahora, ¿qué es sin dolor? Esto que están viendo acá, ¿no? ¿Qué es sin dolor? No creo. Hasta cuando una verruga te amarras con unas verruguitas, te amarras con un cabello, duele. Ahora imagínate que te lo agarran en el... A ver, entonces... Y además que se va a quedar ahí unos 72 horas antes de que se caiga, ¿no? Entonces, pero es una buena terapia. Obviamente tienes actividad normal, vas a tu casa, trabajas, entonces sí es una venta. Otra, diéresis sincroide. El bisturí eléctrico es un gran invento. Más o menos en 1945. Antes, todo era bisturí frío. Operar glándula tiroides en esa época era un martirio, porque la glándula tiroides sangra un montón y sangrado en napa. Después de operar glándula tiroides, tenías ayudantes que tenían que ir con el paciente a su casa y turnarse para comprimir 24 horas durante 7 días. Entonces la residencia en cirugía es grave, tienes que apretar ahí para que no sangre. Obviamente todas estas se ha logrado mejorar con el bisturí eléctrico. Siguiente. Funciona obviamente por la resistencia eléctrica. Entonces el bisturí eléctrico deben usarlo después de la piel. Lejos de tejidos nobles, de arterias, venas importantes que no quieras cortar, colédoco, de esos tejidos tienes que alejar. Siguiente. El bisturí eléctrico puede ser moderno, antiguo. Estos modelos antiguos hay que tener cuidado. Funcionan mediante 2 polos, un cátodo y un ánodo. Uno de los polos se sirve para cortar
Pero cuando hay un corte eléctrico, un shock eléctrico o algún mal funcionamiento, se invierten los polos. Y entonces vos aprietas el electro y no corta nada en piel. Y abajo donde está la placa, la estás quemando. Hay quemaduras de tercer grado que han aparecido por esto. Porque estos sistemas no tienen un sistema de alarma. Entonces hay que colocar bien la placa. Siguiente. ¿Qué es la placa? Es esto. ¿Dónde se coloca la placa? Siguiente. Se coloca en grandes masas musculares. En el dorso de la espalda, en el glúteo y en el muslo. En ningún otro lugar más. No en el talón, no en el gemelo, no en los brazos, no en las lumbares, porque van a ser mal contacto. Obviamente los aparatos nuevos ya tienen sus sensores. Si se invierte el polo, se inactiva y tienes que apagar y de nuevo prender. Pero de todas maneras hay que tener cuidado. Y esta es una lapicera que viene con dos botones, uno amarillo y otro azul. El amarillo para cortar y el azul para coagular. Ambos cortan y coagulan, pero el azul más coagula que corta y el amarillo más corta que coagula. ¿Entendido? Sí. Una vez más. Entonces, no es ideal el electrobisturí. Entonces agarras y tú hasta los ruidos que están. Cuando te dan por primera vez el electrobisturí, te sientes muy importante. Dices una lágrima por dos. El sacrificio ha valido la pena. Por fin me dieron el electro. Porque normalmente no te van a dar el electro. Entonces el electrobisturí corta y coagula. Pero el electrobisturí no coagula vasos muy grandes. Hay que tener... siguiente. Eso no es nuestro tema. No sé cómo parece. Y es más, ni siquiera es una diapositiva. ¿En el video estaba? Bueno, así era. El corte que estaban haciendo, ¿qué incisión era? ¿La paró? Incisión. La paró. ¿Qué incisiones para vesícula? La paró. Coger. ¿Por qué me he dado cuenta que era coger? Porque es una incisión compleja o simple. Simple, porque cortas músculo y ella estaba cortando músculo. Entonces ustedes ven que estaba cortando músculo. Entonces sí, de ahí debe ser. Tiene una gran ventaja el electrobisturí, aparte de que sirve para cortar y para coagular, ayuda a evitar la penetración neoplásica al torrente sanguíneo. Entonces es súper ideal. En todos los cánceres usamos el electrobisturí porque si nos protege de las metástasis, perfecto. Entonces el electrobisturí, esa tercera ventaja más tiene, que ustedes no conocían. En los cánceres es bueno utilizar. Por ejemplo, cuando sacas un cáncer de piel, un tumor medio sospechoso en piel, mejor el electrobisturí. Siguiente. Reconozco que nuestros bisturís no son perfectos al momento. Actualmente el bisturí láser sería el mejor bisturí que tuviéramos. Lo malo es que el ser humano no domina la luz. Entonces, para utilizar bisturí láser, primero que tengo que operar con gafas especiales, con lentes especiales. Segundo, el material, el instrumental tiene que ser especial. Es un material negro, no sé si les han mostrado en el instrumental, es negro el material, porque si no la luz rebotaría en todo lado. Actualmente el bisturí láser solo utilizamos en urología, en oftalmología y en algunas otras cosas pequeñas. Pero el bisturí láser corta y coagula perfectamente. Y además son incisiones de super precisión. Una vez que dominemos, yo creo que vamos a tener mejor. Entonces, para estética, dermatología, oftalmología y urología. Siguiente. Bueno, una vez más.
Entonces, sí se utiliza para oftalmología. Entonces haces un corte y después con el aspirador recoges los tejidos detritos. Sí se utiliza en oftalmología especialmente, está ampliamente utilizado. Bueno, también cuando me dicen, ay, ya me he aburrido de mis lentes, me voy a hacer operar ojo. Bueno, a ver el video cómo operan y después hablamos. Siguiente. También podemos usar raspados con curetas. Estas curetas sirven para tejido cicatrizar, para tejido heterotópico, especialmente se hacía legrados uterinos con esto. Pero eran pues armas punzocortantes, eran como puñales, y muchas personas por su inexperiencia atravesaban el útero. Como el útero está irrigado por la arteria hipogástrica que viene directamente de la rama central, los pacientes se morían. Bien. Entonces se utilizaba para estos tejidos granulares, abortos, para eso se usa estas legras. Obviamente por un personal súper bien entrenado, ni siquiera un médico general. Un médico ginecólogo bien especializado tiene que hacer este procedimiento. Sigue. Una vez más. Y también utilizamos estos cucharillas legras para osteomielitis. Eso es una osteomielitis. Entonces con una cucharilla todo ese tejido se está raspando. No llega muy bien a sanar esto solamente con antibióticos endovenosos, porque no llega en suficiente concentración el antibiótico a estas zonas, porque si ustedes ven, hasta hay un hueso secuestrado, es decir, hueso que ya no recibe irrigación, lo único que va a hacer es necrosarse y hay que sacarlo. Y eso es lo que ocurre en una osteomielitis, es un hueso secuestrado. Entonces obviamente eso no va a mejorar si es que no flotas. Siguiente. Esto solamente es para completar el conocimiento anterior de las legras. Actualmente ya no se hacen abortos con raspado, son abortos con aspirado. Este es el instrumental actual para los abortos, ¿no? Es más seguro para las pacientes, mucho más seguro. No sé si ha sido, bueno, siempre es bueno salvar una vida, pero obviamente para personas inexpertas es más seguro también. Siguiente. También se puede hacer cortes con nitrógeno líquido. Cuando está a menos 60 produce inflamación y a menos 100 produce necrosis. Este material es difícil de utilizarlo. Lo utilizan en dermatología, proctología, dermatología, ginecología. Pero es para procedimientos muy localizados. Sí, por ejemplo, esas verrugas plantares, esos picos de gallo, alguna cosa extraña que te aparezca en la planta del pie. Entonces, miren, con ese aparatito. Entonces lo necrosa. No hay necesidad de cortarte ni lastimarte, entonces solamente con el nitrógeno líquido se pierde. En proctología y ginecología. Sí. Una vez más. Dentro de los avances actuales, el mejor electro ahorita está dividiéndose entre bisturí armónico. Entonces se puede utilizar el bisturí armónico. El bisturí armónico no es un bisturí que use electricidad, más bien utiliza ondas sonoras. Estas ondas sonoras permiten cortar y al mismo tiempo coagular. La ventaja del bisturí armónico es que los vasos que coagula es hasta de 5 milímetros. Por ejemplo, la arteria pedicular la puedo cortar con armónico. La arteria cística que tengo que buscar en cirugía no, la puedo cortar directamente con el bisturí
armónico. Entonces el bisturí armónico es un buen recurso. El daño perilesional que ocasiona el bisturí armónico es extremadamente pequeño en relación al bisturí eléctrico. Es por eso que se ha universalizado su uso en cirugía de cerebro. Problema: bisturí armónico cuesta $150,000. Es un aparato, aquí está su pinza y su aparato. Entonces miren, directamente cortas. Cualquier opera pues así. No es lo peor su precio, porque al final de cuentas de donde sea saca 150,000 para comprarte el bisturí armónico. Pero ¿saben qué? Fui a hacer un fellow. Un fellow es un curso largo en Argentina. 40 días me quedé en el hospital Posadas, en Argentina, en Buenos Aires. Y decían que el hospital, me decían, es enorme el hospital. Y no me gusta que me cuenten, yo siempre digo que exageran demasiado. Pero, ¿saben qué? El hospital Posadas, les juro, tenía 5,000 puertas, ha debido tener. 5,000 puertas. No he llegado a conocer ni el 50% de los 40 días me he quedado ahí. 40 días. No me he quedado un día, 2 días, 40 días. No he llegado a conocer ni la mitad del hospital. Solo conocía de quirófano a emergencias, salas, todo cirugía. Pediatría, gimnasia, nunca he conocido. Primero no tenía tiempo y segundo era demasiado grande. Me he perdido 3 veces ahí. Es que en serio, ¿sabes qué? El jefe agarraba y me dice, te espero en quirófano. Y vas, ¿no?, al hospital y le preguntas, ¿no?, a uno que está con pijama, oye, ¿dónde es quirófano? No conozco. Soy estudiante de dermato. Entonces se siente gilipollas. La de limpieza. ¿Dónde es quirófano? No conozco. Nadie conoce. A ver, ¿sabes qué? Te vas a subir por las gradas. Me dice, ya me subo. Ya aparezco en la oficina, creo, del director. Salgo y por el baño. Había 4 cubículos. Me ha dicho, nada, venme a recoger de la puerta, no conozco. Apenas he vuelto a la puerta. Bueno, agarra y me lleva. Y pucha, ya sí. Creo que por el infierno en esta. Llego y ahí había sido. ¿Sabes qué, Choco? Me vas a llevar de nuevo a salir. Voy a darle una foto a todos los lados de los hospitales. Cuando iba de nuevo solito con mis fotos iba. En serio. Creo que al final ni aprendí a hacer. Entonces este hospital tenía los bisturís armónicos y he aprendido otra amarga realidad del bisturí armónico, que había sido como tu impresora Epson. Solo sirve para 10 cirugías. 10 cirugías. Después tienen que resetearlo. Y de nuevo para otras 10 cirugías. Los reseteas y para 10 cirugías. Bueno, no creo que haya pues como del Epson, ¿no? Que flasheas, de pirata y todo eso. Y al final, si es muy actual, tienes que comprar. Entonces este se hace así, tienen que resetear. Y ellos, como tienen tanta cirugía, entonces lo prenden en la mañana y no lo apagan hasta la tarde. Entonces hacen 3, 4, 5, 6 cirugías con el mismo aparato y entonces eso les cubre. Pero aquí en Bolivia vas a hacer una cirugía y bueno, pues está prendido porque no vas a hacer otra cirugía, entonces tampoco no da. Y el reseteado no es pues cualquiera que te lo resetea, debe ser de la fábrica y te cobra como si fuera a medio uso. Sí, baratito, unos 15,000 bolivianos. Y es un aparato así pequeñito, es una máquina pequeñita con su pinza, pero así. Pero lamentablemente ese es su limitante. Ahora ha salido el bisturí, no tengo el bisturí bipolar, que ya había siempre el bipolar, pero este bisturí bipolar es de 5ª generación. Es de 5ª generación. Lo diferente, que puede coagular vasos hasta 7 milímetros. Es decir, son re grandes. ¿Ya? Creo que era esa la última diapositiva. Siguiente, esas. Nada más. Ahí nomás.
Eso, apágalo. Diéresis es eso. No sé, ¿alguna duda que préndame la luz. ¿Se han divertido? Lo principal es divertirse. La diéresis de tracción. Hay que pasarlo bien en clase. La diéresis es un truco de tracción. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Van a entrenar para la próxima clase. Síntesis es un poquito más largo. ¿Ya? Síntesis es un poquito más largo. Vamos a tomar unos 20 minutitos después de las 8, ¿ya? Okay. Bueno, chicos, ha sido un placer. Les agradezco que hayan venido. Ahora sí.